Ya estamos entrando a semana número 9. Fíjense, ya pasamos, o estamos a mitad de ciclo en este momento. ¿Ok? Estamos a mitad del ciclo de la pre, porque son 18 semanas y hoy día cumplimos exactamente el 50% de lo que tenemos que recorrer. Bien, el día de hoy vamos a hacer dos procesos cognitivos de alto nivel. Los más elevados, los más complejos, pensamiento y lenguaje. Hemos iniciado en la semana 7 haciendo percepción. La semana pasada, semana 8, hicimos atención y memoria, pues esos son procesos cognitivos básicos, proceso cognitivo de bajo nivel, ¿ok? Pero lo que caracteriza al ser humano es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver qué es el pensamiento, el acto de pensar, que es un proceso cognitivo, porque pensando ampliamos los conocimientos, y el acto de hablar, ¿verdad? Que el habla se convierte en uno de los instrumentos de la mente, ¿no? Las palabras ayudan, ¿no? al proceso cognitivo, ¿verdad? A formar conceptos, etcétera. Bien, vamos a ver el problema motivador. El problema motivador que te plantean el día de hoy tiene que ver con el pensamiento. ¿Ok? ¿Cuál es la tarea? La tarea es unir esos 9 puntos en esa configuración espacial con 4 líneas sin levantar el lápiz. Por lo tanto, es un problema para el pensamiento. Como se trata de resolución de problemas, pues lo que van a tener que hacer es un acto de inteligencia. ¿Ok? Ahora, quiero que se percaten con qué van a pensar. ¿Ok? Tú observas 9 puntos, se forma una configuración cuadrangular. Ya hemos estudiado la percepción, vimos las leyes de la Gestalt, ¿verdad? Se forma ahí una configuración cuadrangular. La memoria a largo plazo se activa una imagen de un cuadrado, ¿verdad? Y te piden la tarea, ¿no? De unir los 9 puntos con 4 líneas, pero no puedes levantar el lapicero, el lápiz, ¿ok? Entonces, estamos pensando con palabras, estamos, estamos pensando con imágenes, y cuando usemos el lápiz, pues vamos a ayudarnos también con representaciones mentales de movimientos, ¿verdad? Por lo tanto, fíjate la complejidad del pensamiento humano, ¿ok? Pensar con representaciones mentales de diferente tipo, ¿verdad? Y modalidades sensoriales, ¿no? En este caso, la visión, ¿verdad? Para las imágenes, pero también el lenguaje nos va a ayudar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que poner solo 4 líneas, no 3, no 5, ¿ok? Y no podemos levantar el lápiz, por lo tanto tenemos reglas precisadas con el lenguaje. Por lo tanto, te vas dando cuenta que el pensamiento es muy complejo. Bien, como no tenemos tiempo para que lo resuelvan, pues lo vamos a resolver inmediatamente, ¿ok? Ahí están las 4 líneas sin levantar el lápiz, uniendo los 9 puntos. Lo que sucede es que si uno se queda con el esquema de una figura cuadrangular, pues de plano no lo solucionamos. Pero si hacemos una rotación en la imagen mental, una rotación de que no lo veas como un cuadrado, sino como un rombo, ¿verdad? Si lo vemos como un rombo, pues de plano la solución, ¿no? Pues nos ayuda mejor, ¿no? A plantear, ¿no? La alternativa de utilizar 4 líneas sin levantar el lápiz, ¿no? Saliéndonos obviamente del esquema cuadrangular que nos había encasillado, ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a recorrer el día de hoy? Vamos a recorrer los siguientes puntos. Vamos a definir lo que es el pensamiento. 2, vamos a ver las funciones del pensamiento, que es lo mismo decir para qué lo usamos. Punto número 3, pensamiento creativo.
Punto número 4, cerramos con adquisición del lenguaje, hablar, lenguaje hablado, y desarrollo del lenguaje hablado, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver la definición de pensamiento, cadena de respuestas simbólicas. Manipulamos representaciones mentales, símbolos que pueden ser números, palabras, imágenes, representaciones mentales de movimiento, ¿ok? ¿Para qué? Para formar ideas nuevas, y eso se llamaría creatividad, formar juicios, ¿verdad? De razonamiento, deductivo, inductivo, resolver problemas y tomar decisiones. Eso sería pensamiento, ¿ok? Pero quiero que se percaten que en sí, esta es una definición para el ser humano, pero pensar es manipular representaciones mentales. Ahora viene una pregunta, salgo de aquí para usar el mensajero, ¿ok? Y pregunto, quiero que me respondan sí o no, escriben allí, todo el mundo arriesgue una respuesta. Los animales evolucionados, en este caso los mamíferos, piensan sí o no. Estoy hablando de el mono, el gorila, el elefante, el perro, ese tipo de animales mamíferos muy sociables, piensan sí o no. Algunos dicen sí, otros dicen no. Miren, uno dice creo que sí. Bueno, arriesguen sí o no. ¿Piensan o no piensan? Hay varios que han dicho que no. A ver. Hans, Brian, Chain, no sé si se pronuncia así, Chain, ¿qué tal nombrecito ese? Chains, Allison dice no, ok, no, no piensan. Jordan, no, dice. Sari, no. Daniel Galvez dice que sí. Jordan dice que no. Ok, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque en algún momento te puedes cuestionar eso, ¿no? Pues de plano, los animales son inteligentes, el perro, el mono, el gato, son inteligentes, resuelven problemas. Y si son inteligentes, deben pensar, ¿ok? Pero ahora la pregunta es, ¿con qué piensan? ¿Con qué piensan? Ese es el problema, ¿ok? A ver, Daniel dice, aunque muchos dicen que no, yo estoy seguro que sí, dicen. Johan dice, el pensamiento solo es característica del hombre, creo. Pues que no, Johan, no, los animales piensan también, ¿ok? Pensar es manipular imágenes mentales. Ahora, ¿con qué piensa un perro, un mono que salta de un árbol a otro? Mira con qué piensa. Piensan con el cuerpo, piensan con movimientos. Ok, recuerda que tenemos memorias procedimentales, recuerda. Hemos estudiado las memorias procedimentales. Memorias procedimentales, caminar, correr, subir una escalera, manejar un automóvil. Pues los animales tienen memorias procedimentales, ¿ok? Manipulan representaciones de movimientos. Incluso te doy un dato. En mi canal, La Psicología del Futuro, en mi canal, La Psicología del Futuro, hay un video sobre inteligencia sinestésico corporal. Inteligencia con el movimiento del cuerpo. Allí tú vas a ver bailarines, deportistas, atletas, resuelven problemas con el cuerpo. Ok, incluso invito a que vean el video, te vas a reír mucho, porque sale una persona generando movimientos con diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Y ese video dura más de un minuto, ¿no? Y te vas a matar de risa. Ok, ya esa es inteligencia del cuerpo. Los animales tienen ese tipo de inteligencia, sí. Por lo tanto, están pensando, sí. Los animales piensan con el cuerpo, igual que el ser humano en algunas condiciones.
pero también los animales piensan con imágenes, ¿ok? La imaginación, eso es pensar también. Si un animal puede calcular un mono que va a saltar de un árbol a otro, calcula la distancia, porque imagínate saltar de un árbol a otro y fallar, pues que no la cuentas. Ya, pero los monos no son tontos, son inteligentes. Entonces miden, calculan su capacidad de salto y la distancia, manipulan imágenes. ¿El ser humano tiene esa capacidad? Pues que sí, ¿ok? Visiten mi canal, La Psicología del Futuro, vean el video Mapas Cognitivos. El video Mapas Cognitivos y vean el video Inteligencia Espacial. En mi canal, en la categoría de videos de inteligencia, vas a encontrar un video de inteligencia, bueno, varios videos de inteligencia múltiples, y hay una que tiene que ver con la manipulación de imágenes que el ser humano tiene. Pero los animales también tienen su manipulación de imágenes, son inteligentes, están pensando. Lo que no tienen los animales es el lenguaje. No tienen el lenguaje hablado, el lenguaje oral, que lo vamos a estudiar en la segunda parte. No tienen menos el lenguaje escrito, porque ni siquiera tienen manos. Ahora tú dirás, pero el mono tiene manos. Ok, el mono tiene manos, pero no habla, no tiene el lenguaje oral. Porque el lenguaje escrito es prolongación del lenguaje hablado. Y si no hablas, ¿qué vas a escribir, amiguito? ¿Qué vas a escribir? Ok, y eso es lo que distingue al ser humano. El ser humano piensa sobre todo con palabras, sobre todo. ¿Ok? Nosotros pensamos en números, fórmulas numéricas, fórmula de física, química, ya esos son palabras. ¿Ok? Los animales no tienen lenguaje hablado, menos lenguaje oral, pues solamente piensan con el cuerpo, solamente piensan con imágenes y ahí quedaron ellos. Es su límite, ¿ok? No pueden ir más allá, ¿ok? Bien, ya te enteraste con qué se piensa y ya te recomendé algunos videos bastante buenos, ¿ok? Pero te voy a seguir recomendando más videos para que veas que mi canal es uno de los mejores, no solo del Perú. Ok, avanzamos. Entonces, ¿con qué pensamos? Pensamos con símbolos, sobre todo muy abstractos, como las palabras, como los números, como las fórmulas, ¿ok? Y esa manipulación genera ideas, razonamiento, y nos ayuda a resolver problemas y tomar decisiones, ¿ok? De una manera superior a los animales. Ahora, ¿cuáles son las funciones del pensamiento? Es decir, ¿para qué lo usamos? El pensamiento lo usamos para crear, construir más representaciones mentales. Más representaciones mentales. Si yo aprendo a bailar algún tipo de danza, pues estoy creando más representaciones mentales de movimientos. Si yo aprendo a dibujar o estudio arquitectura, pues mis memorias estarán llenas de representaciones de imágenes mentales. Y así. Entonces, una de las funciones del pensamiento es construir más esquemas mentales, más, representaciones mentales, ¿ok? Después vamos a ver cómo la construimos, ¿ok? Pero otra función es lo que llamamos inteligencia, que es una función del pensamiento, función elaborativa, formar conceptos y solucionar problemas. Ok, esas son las funciones, pero bueno, vayamos primero a qué cosas son las representaciones mentales. Las representaciones mentales son signos, símbolos, ¿ok? Pero vamos a usar la separata, ¿ok? Vamos a usar la separata que les han dado, la figura número 1. ¿Qué es un signo? Y ahí viene el modelo de Ferdinand de Saussure. Un signo es el acoplamiento de un significante a un significado. ¿Ok? Con los signos formamos los conceptos.
pero el significante, pues, tiene que ser un portador físico. El significante puede ser movimientos, el significante puede ser imágenes, el significante puede ser palabras, ¿ok? Los animales solamente tendrían movimientos e imágenes, pero nosotros aparte tenemos palabras. Mira en la figura 1 el signo verbal, la palabra flor. La palabra flor es el significante. Yo lo puedo decir de manera oral o de manera escrita, pero bueno, ese signo o ese significante, perdón, se acopla a un significado, se acopla a la imagen de una flor, se acopla al concepto flor, ¿ok? Muy bien, entonces en la mente nosotros construimos, acoplamos signos y símbolos, ¿ok? Entonces volvemos al PPT, volvemos al PPT. Entonces, fíjate, si yo pienso en una bicicleta, manipularé la imagen de una bicicleta, pero también la palabra bicicleta. La palabra bicicleta, el sonido bicicleta, será el significante y se activan las memorias semánticas de significados, de todo lo que implica una bicicleta. Muy bien, eso manipulamos. ¿Ok? Porque el significante puede ser movimientos, el significante puede ser imágenes. Vamos a poner un ejemplo de significante de imágenes. Les pregunto, ¿qué significa? Te voy a describir la imagen. Todo el mundo va a escribir lo que significa. ¿Qué significa la imagen de una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano, con una espada en la otra mano? ¿Qué significa esa imagen? Escríbelo. Vamos. Muy bien, Sari. Muy bien, Shane, Allison. Muy bien, Dana. Muy bien. Ahí está. Fíjate, ¿ve? Entonces, esa es una representación mental. Esa es una imagen. ¿Tiene significado? Claro, justicia. Pero ahora te complejizo más. A ver, ¿por qué la mujer lleva los ojos vendados? Ahora, pues, piensa. ¿Por qué la mujer lleva los ojos vendados? ¿Qué significa tener los ojos vendados? Jordan, vas por ahí. Sí, imparcialidad, sí. Del juez, sí. Vas por ahí. Ya, pero ¿por qué la mujer tiene los ojos vendados? Vamos, vamos, inteligentes postulantes a San Marcos. Vamos. ¿Por qué la mujer que representa la justicia lleva los ojos vendados? ¿Por qué le ponen una venda? Lo sabes, porque la justicia es ciega. El que la imparte no estuvo allí, no vio. El juez no vio, le van a contar. Para eso están los testigos. Pero el juez es ciego, él no estuvo allí. ¿Ok? Es cierto que el juez tiene que ser imparcial, pero el símbolo de los ojos vendados es porque cuando se dice que es ciega la justicia, es porque es cierto. El juez tiene que pensar y decir, estaré dando justicia o de repente ese no fue el asesino, ¿no? Por más que digan varios testigos, pero, ¿ves? Puede cometer errores. La justicia es ciega. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Vamos. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Ya te vas enterando. Ya te vas. Para eso sirve la universidad, amigo. ¿Ok? Estar en la pre no es perder el tiempo. Estar en la pre es pensar. Ok, ya Marco, ahí está, la justicia es ciega, así es, avanzamos. Entonces, ¿con qué pensamos? Pensamos con imágenes, pensamos con movimientos, pensamos con palabras. Ahora, ¿cómo se construyen esas representaciones mentales? Según el psicólogo suizo Jean Piaget, famoso psicólogo, ok, imitación diferida construye esas representaciones. Imitar a mamá. Vamos a poner un ejemplo propio de un caso que yo vi. Una mamá frente a su bebé que tiene un año, ¿ah? Un año.
La mamá se pone a hablar con teléfono celular y el bebé la mira y la imita, pero el bebé se quita el zapato y se lo pone como celular y el bebé comienza a decir, aló, aló, ya. Ese gesto de ponerse el zapato significa, ese es un celular, mi zapato es un celular, mi celular. Y ponerme en el oído significa que estoy hablando. Mira, ¿cómo se construyó esa representación mental? Por imitación diferida. Ese es el planteamiento de Piaget. Ahora mire este otro niño, juego simbólico. Un niño de 4 años mira una película de piratas y después imita y juega a los piratas. Coge una cartulina enrollada y dice que es un largadista o catalejos de pirata, se pone un cajón, ¿no? Y dice que es un buque de pirata. Entonces entra la imaginación. El juego simbólico construye símbolos, ¿ok? La idea de pirata, la imagen de pirata con diferentes representaciones. Fíjate, el dibujo, que se llama técnicamente imagen gráfica. Si a un niño de 4 años le dice, dibuja a tu papá, a tu mamá, mira lo que hace. El niño te va a decir, este monigote, este es mi papá, este es mi mamá, y este soy yo, te va a decir el niño. Entonces, esa es una representación en imágenes de las personas, ¿ok? Pero también los cuentos de ficción generan imágenes mentales. El niño, que tú le cuentas historias, cuentos, le desarrollas las imágenes mentales, las palabras y el lenguaje oral, ¿ok? Construye palabras, ¿ok? Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, ¿se está entendiendo? ¿Alguna pregunta o Sí, todo? profesor, Diga. una imagen gráfica, hasta qué edad de los niños se da? La capacidad de representar algo con imagen gráfica, con dibujo, pues empieza más o menos a los 3 años. De ahí en adelante, ¿ok? Obviamente, mira el monigote muy imperfecto de un dibujo, pero después se va perfeccionando, ¿ok? Se empieza con rayas, se empieza después con monigotes, el monigote creo que es a los 4 años, y de ahí en adelante, ¿no? Ya le va sumando más elementos, el cuello, el cuerpo, esto se llama monigotes, ¿ok? Empieza más o menos a los 3, 4 años, dependiendo de la estimulación cultural, porque le tienes que dar pues lápiz y papel, pues no, si no le das lápiz y papel, pues no hay nada, ¿ok? Bien, avanzamos, vayamos a función elaborativa, que es lo mismo decir inteligencia, es lo mismo decir inteligencia. Pero vamos a dejar este ejemplo que no me gusta y vamos a usar este otro. Este de acá. ¿Se ve bien? Aló, aló, ¿se ve bien? Sí, Bien, profesor, sí se ve bien. muy bien, gracias. En la figura número 4 de tu separata te ponen el concepto mamífero. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una clasificación de algo. Aquí la palabra mamífero representa, con esa palabra, representa un conjunto de animales que se llaman mamíferos. Ahora, cuando tú agrupas en una clase elementos que tienen características comunes, a eso se llama conceptualizar, formar conceptos. Pero para formar un concepto, tú necesitas de las características del grupo que vas a formar como una clase. Y a esa característica se le llama intención con S. Mucho cuidado, no confundir con intención con C. Intención con S significa características, atributos, rasgos del grupo. Ahora, ese grupo de animales que yo llamo mamíferos, ¿cuáles son sus características que le definen? Son animales vertebrados, son animales vivíparos, pero sobre todo
desarrollan glándulas mamarias para amamantar a sus crías. Entonces, todo animal que amamante a sus crías entrará dentro de la clase de los mamíferos. Por ejemplo, un perro es un mamífero verdadero. Una vaca es un mamífero verdadero. Delfín, ballena son mamíferos. Pero si yo digo cocodrilo, no entra. No es mamífero. ¿Por qué? Porque no cumple con la intención, con ese, que son las características esenciales. Ahora, cuando yo formo un concepto, pues el concepto debe tener elementos. Un concepto no es una clase vacía, no es un conjunto vacío. Y a los elementos que se incluyen se le llama extensión. El perro es un elemento del concepto mamífero, pero avestruz no es. Avestruz no entra en la extensión. Extensión significa ejemplares, extensión significa casos del conjunto, de la clase. Ok, bien, ¿se entendió? Yo creo que sí. ¿Quién no entendió? Vamos, preguntas sobre la definición de conceptos y cómo se forman. ¿O quieren otro ejemplo? En matemáticas. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos, quiero respuestas. Interacción. Vamos. Un ejemplo más, por favor, profesor. Muy bien. En matemáticas, el primer concepto, la primera clase de números, perdón, de números, números naturales, ese es un concepto. Números naturales, esa es una clase de números, ¿ok? Y posiblemente sea la primera clase de números en formar en la humanidad y en el niño, los números naturales. Pero para que un número sea natural, número natural, pues necesita de algunas características de la intención con ese. ¿Cuáles son las características de los números naturales? En primer lugar, tienen que ser números enteros. Números enteros. Y en segundo lugar, tienen que ser números positivos en la recta numérica. Recuerden ustedes que los números nacen en la recta numérica. Y vuelvo a recalcar ahora, si no han visto el video La mente del matemático, véanlo. Están obligados a verlo porque están postulando a San Marcos. Lo que tú tienes que meter en tu cabeza es una recta numérica. Con la recta numérica vas creando las clases de números. Sin la recta numérica no vas a entender los números enteros, los números quebrados, los números decimales, los números negativos. No puedes entender sin la recta numérica. Por lo tanto, anota, tienes que ver el video La mente del matemático, que a mí me costó un mes pensarlo y varios meses leerme el libro del cerebro matemático, guiar a mis alumnos para que hagan el video. Eso me costó meses de trabajo. Y tienes un producto que es el video para que entiendas que lo que tú tienes que construir en tu mente es una recta numérica. Entonces, en la recta numérica de tu mente, identificas que son números enteros y números positivos en la recta numérica, porque hay otro tipo de números, racionales, irracionales, imaginarios, etcétera, que no voy a entrar porque yo no soy matemático, pero tienes que mirar. Entonces, ¿cómo se formó el concepto números naturales? Con las características de la intención. Tienen que ser números enteros y tienen que tener valor positivo en la recta numérica. Entonces, pregunto, y van a responder sí o no. Menos 5 sería número natural. Menos 5, no. Ahora,
¿Un cuarto sería número natural? ¿Un cuarto? No. ¿0.5 sería número natural? No. Ya, muy bien, ya entendiste. Ya entendiste cómo se formaron los conceptos, coordinando intención, que son las características, y extensión, que son los ejemplares. Pero si yo digo 25 entra a la clase de números naturales, sí, porque cumple con la intención. 25 sería un ejemplar de la extensión. Muy bien. ¿Están contentos con mi explicación? ¿Sí o no? Vamos, ¿se entendió? ¿Sí o no? Vamos. Obvio. No es obvio, ese que puso obvio, no, Gianmarco, no es obvio. ¿Sí o no? Sí, no es obvio. Usen las palabras con propiedad. Entonces, ¿cómo se formaron los conceptos? Observando los objetos como extensión posible, identificando las características de la clase, que se llama intención, y una vez que se comprueba que se cumple con las características, usar una palabra como la palabra mamífero o como la palabra números naturales para nombrar la clase. Ahora, vayamos a la función elaborativa, solucionar problemas, que es lo mismo decir inteligencia. Las personas inteligentes resuelven muchos problemas. Las personas menos inteligentes resuelven pocos problemas. ¿Qué es un problema? Un problema es una falta de conocimiento para solucionar algo, ¿ok? Hay problemas académicos, en el colegio te enseñan problemas de matemáticas y hay problemas de la vida cotidiana que son difíciles de definir. Pero bueno, ¿cómo se resuelven problemas? En primer lugar, analizando las condiciones del problema, si es un problema que tiene una sola solución o es un problema complejo que no tiene una sola solución. Cuando un problema tiene una sola solución, usamos algoritmos. Algoritmos. Cuando el problema tiene una sola solución. Pero cuando el problema tiene muchas soluciones, tenemos que usar diferentes estrategias. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ver la condición inicial del problema, después buscar conocimientos y tomar decisiones. Elegir conocimientos y tomar decisiones para solucionar el problema. Eso lo vamos a seguir entendiendo cuando veamos la creatividad. Bien. ¿Cuáles son las estrategias que pueden haber surgido por primera vez en la humanidad? Pues el ensayo y error. Anota, tanteo, probando, ¿ok? Tanteando. Ejemplo, ¿cómo pueden haber surgido los primeros medicamentos para la salud del ser humano? Por ensayo y error. Imagínate el chamán, el curandero, el médico, hace 1000 años, 4000 años, en Egipto. En Egipto habían médicos. Ya, ¿cómo descubrieron sus medicamentos? Por ensayo y error, tanteando. Por ejemplo, herbolarios. Descubrir una planta que tiene rica fragancia, ¿ok? Buen olor, buen color, y por ejemplo, esa planta se llama manzanilla. Utilizarlo, por ejemplo, como infusión para el cólico estomacal y descubres un medicamento por ensayo y error, ¿ok? Ya, entonces, probando, ensayo y error. Ahora, cuando el ensayo y error funciona, surge la segunda estrategia. Volverlo a usar. Recuperación de la información. La segunda estrategia es ir a tu memoria y usar lo que funciona para recuperar información. Ahora, problemas que surgen en el mundo académico con la lectoescritura, la invención de la escritura, surgen las matemáticas, surgen las disciplinas exactas
y surgen los problemas exactos que tienen una sola solución, con algoritmos, fórmulas, ¿ok? Quiero que te percates que los algoritmos son solo aplicables cuando el problema es fácil de definir y darse cuenta que tiene una sola solución. Ejemplo, problemas de matemáticas, problemas de el examen de admisión. El examen de admisión son puros problemas con algoritmos, porque tienen una sola respuesta, ¿ok? Pero, por ejemplo, si el problema es complejo, por ejemplo, ¿cómo solucionar el problema de congestión vehicular en el centro de Lima? Yo quiero que el centro de Lima sea un sitio donde no haya embotellamiento de automóviles. Ya, ¿ahí hay algoritmos? No, ahí no hay algoritmos. Es un problema muy complejo, hay muchas soluciones. Si hay muchas soluciones, ¿qué usamos? Usamos heurísticos. Salgo de aquí y escribo. ¿De dónde viene? Anota la palabra heurístico, heurística, anota. De la palabra griega eureka, de ahí viene. ¿Quién fue el matemático griego que salió gritando desnudo a la calle, eureka, eureka, diciendo en griego, lo solucioné, lo solucioné? Muy bien, Jordan. Mira, Jordan Espejo. Muy bien, Daniel. Arquímedes. Muy bien. De ahí viene la palabra heurística. ¿Ok? Porque el problema al que se estaba enfrentando Arquímedes era muy complejo. ¿Ok? En mi canal hay un video con la primera computadora griega de 100 años antes de Cristo. ¿Ok? El video se llama el mecanismo de Anticitera. ¿Ok? Y es la primera computadora, es un documental. ¿Ok? Míralo, está en mi canal. El mecanismo de Anticitera. Vamos a anotar aquí. El mecanismo de Anticitera, en mi canal, busca la categoría documentales y ahí lo vas a encontrar. ¿Ok? Ya. Todo indica que eso fue creado por Arquímedes. ¿Ok? Hay varias pruebas que eso fue creado por Arquímedes. La primera computadora, ¿ok? Analógica, no era digital, analógica. Bueno, avanzamos. Muy bien, entonces, cuando los problemas son fáciles de definir, se usan algoritmos, pero cuando los problemas son muy complejos, se usan heurísticos, ¿ok? Por ejemplo, para enamorar a una chica, ¿habrán algoritmos? ¿Habrán fórmulas? No, porque cada mujer es diferente. ¿Qué habrán? Heurísticos, pensamiento creativo. Ok, anota que la creatividad, anota, porque esto es importante que lo entiendas, ¿cuáles son las dos características? ¿Cuáles son las dos características de la creatividad? Número uno, anota, fluidez de ideas. La persona creativa tiene gran cultura, muchos conocimientos. Las memorias a largo plazo están llenas de conocimientos. Fluidez de ideas. Persona culta. Pero número dos es lo que manda. El tener tantas ideas hace que se combinen y surgen ideas novedosas. Ideas novedosas. La persona creativa no solo tiene una gran cultura, sino que algunas ideas son propias. Algunas ideas son nuevas. Te advierto que gente creativa no hay mucha gente. Por ejemplo, te comento, en San Marcos deben haber 3,000 profesores. ¿Cuántos de los 3,000 profesores sanmarquinos habrán creado algo nuevo? Yo te aseguro que de repente no pasan de 100. ¿Ok? Porque una cosa es ser culto y otra cosa es ser creativo. Creativo es tener ideas originales. Y cuando se dice que la persona creativa es media loca, pues la gente lo ve como loco,
porque tiene ideas originales, pues. Y la mayoría de la gente lo único que hace es repetir lo mismo. ¿Se entendió lo que es creatividad? Quiero respuestas, sí o no. Vamos. Quiero mi reforzador. Quiero mi motivación mía. Me quedan 14 minutos. Vamos a hacer un milagro cerrando esta clase que debió tener 2 horas y no 50 minutos. Pero bueno, avanzamos. Mire el insight. Esto es insight. Se prendió la luz. Insight es tener ideas nuevas. Luz de la comprensión. Vayamos a 2 teorías de qué es pensamiento creativo. En primer lugar, J. Guilford. J. Guilford, lo primero que tiene que hacer o tuvo que hacer fue definir qué es un problema. Por ejemplo, si el problema es lógico, no hay creatividad. Porque un problema lógico tiene una sola respuesta. Por ejemplo, problema lógico matemático, problema lógico verbal, que es lo que te piden en el examen de admisión. Ya ese tiene una sola respuesta. Y Guilford dice que cuando un problema tiene una sola respuesta, lo que tú usas es pensamiento convergente. Anota, converger en una sola respuesta. ¿Ok? Los problemas lógicos tienen una sola respuesta y el pensamiento se llama convergente. Pero hay problemas que no tienen lógica y no tienen una sola respuesta, tienen varias. Y allí tienes que usar pensamiento divergente, porque hay varias alternativas de solución. Por ejemplo, el problema del tránsito, solucionar el problema del tránsito, ¿tiene una sola solución? Pues no. Tú puedes usar semáforos, policías, multas, señalizaciones, pues tienes que usar pensamiento divergente. No hay algoritmos. En los problemas lógicos hay algoritmos, pero en los problemas que no tienen lógica no hay algoritmos, hay heurísticos. Por lo tanto, tengo que ir probando de manera sistemática diferentes soluciones y eso se llama pensamiento divergente. Y ahora vayamos a la teoría de Edward de Bono, psicólogo norteamericano de los años 60. Definió los problemas lógicos como pensamiento vertical. Los problemas lógicos tienen razonamiento lógico y el razonamiento lógico es de arriba abajo, se llama deducción, o de abajo arriba, lo cual se llama inducción, y a eso le llamó pensamiento vertical. ¿El pensamiento vertical genera ideas novedosas? No. El pensamiento vertical de los problemas lógicos, lógico-matemático, lógico-verbal, no genera creatividad. ¿Qué genera creatividad? Los problemas que no son lógicos, los problemas complejos y que generan muchas alternativas de solución. Y él llamó a pensamiento lateral al pensamiento que no usa lógica deductiva ni lógica inductiva, de arriba abajo, de abajo arriba, sino de costado, de manera horizontal, lateral. Y él habló de posibilidades, posibilidad 1, posibilidad 2, posibilidad 3, y eso se llama pensamiento lateral. ¿Se entendió o quieren otro ejemplo? Y de la vida real. Vamos. Solo una consulta, profesor. De Guilford y de Bono, solamente se diferenciarían en su enfoque, ¿verdad? O sea, en un problema marcaría, depende de lo que diga el texto en relación a que si es en vertical o Ya, en lo- esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas teorías? Realmente ambas teorías son como 2 gotas de agua. Lo único que diferencia es cómo se define el pensamiento. Para el psicólogo Guilford, el pensamiento convergente es cuando un problema tiene una sola solución.
Y Edward de Bono le llama pensamiento vertical porque usas razonamiento lógico, deductivo, de arriba a abajo, por eso es vertical, o inductivo, de abajo a arriba, por eso es vertical. La única diferencia es la definición del problema, ¿ok? Es la única diferencia. Pero después pensamiento divergente, cuando un problema tiene muchas alternativas de solución, y pensamiento lateral, cuando un problema tiene muchas posibilidades de solución, son 2 gotas de agua. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, yo creo que se entendió. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un ejemplo, pero bueno, tengo varios ejemplos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Ok? En mi canal, visiten mi canal, La Psicología del Futuro, vean el video Psicología del Pensamiento. Vean ese video, que ya tiene más de 4.000 visitas. Psicología del Pensamiento. El subtítulo del video, Psicología del Pensamiento, es formación de conceptos. En los primeros minutos te vas a reír mucho porque sale Cantinflas utilizando conceptos cantinflescos, ¿ok? Pero bueno, avanzo, porque no tengo tiempo, me queda muy poco tiempo, avanzamos. Entramos ahora al lenguaje oral, sobre todo oral. Escrito no podemos hacer, no hay tiempo. Lenguaje oral. ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo adquirimos el lenguaje oral? Muy bien, variables maduracionales, variables neurobiológicas que ya hemos estudiado, las áreas del cerebro, área de Broca, lenguaje articulado, lenguaje oral, área de Broca, área de Wernicke, comprender lo que escucho, comprender las palabras, área de Wernicke, tienen que madurar. El lenguaje escrito, el área de Exner, el área de Deyerin, pues tienen que madurar para el lenguaje escrito. Ahora, maduración auditiva. Tiene que madurar, por ejemplo, los músculos de los huesecillos, amplificadores, el yunque, el martillo, esos músculos tienen que madurar. El estribo, por ejemplo, con el músculo que mueve la cóclea para que se dé la percepción auditiva de la voz, pues tiene que madurar. Variables fonatorias, tiene que madurar los músculos de la lengua para poder hablar, los labios para poder hablar. Y variables respiratorias, las cuerdas vocales, ¿ok? Que vibran, el diafragma para la salida del aire, pues tiene que madurar. Bien, variables para aprender a hablar, variables del aprendizaje, condicionamiento clásico, que no hemos hecho todavía, condicionamiento operante, imitación, aprendizaje cognitivo, no hemos hecho, no puedo hablar de eso. Y cuando hagamos eso, te voy a poner ejemplo de cómo se aprende a hablar, pero para eso falta 1 o 2 semanas. Ya, vayamos ahora a la etapa del desarrollo del lenguaje oral. Etapa prelingüística, etapa preverbal, que es lo mismo. ¿Qué significa etapa preverbal? Significa que todavía el bebé no ha formado la primera palabra. La primera palabra se forma hacia los 12 meses. La palabra mamá, la palabra papá se forma hacia el año de vida. Entonces, en los primeros meses del primer año, ¿qué hay? Hay llanto. ¿El llanto es un signo que tiene significado? Sí. El llanto es un signo que tiene significado. ¿Por qué? Porque la mamá primeriza, tiene que aprender cuando el bebé llora por algo. No es lo mismo el llanto de cólico que el llanto de cámbiame de pañal. No es lo mismo, son llantos diferentes, gestos diferentes, y la mamá tiene que aprender. ¿Qué tipo de llanto tiene el bebé? Ya, ¿el bebé se comunica? Sí, con el llanto. ¿Cómo más se comunica en la etapa prelingüística? Gorjeos. El bebé parece que quiere hablar y forma vocales. Después, a los 6 meses, balbuceos. ¿Ok? Invito a ver en mi canal un video muy bonito de media hora que se llama Adquisición del lenguaje.
hitos de la adquisición del lenguaje. Invito a verlo. ¿Ok? El balbuceo es mamá, 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 papá, 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 ga, 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 ga. El balbuceo es sílabas reduplicadas. Sílabas reduplicadas. ¿Ok? Mamá, 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 papá, papá, papá. Esa palabra o esa sílaba mamá, mamá, mamá se convierte en mamá al año. Ga, 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 ga se convierte en por ejemplo, caca, 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 cuando el bebito aprende a pedir caca, ¿verdad? Y así, ¿ok? Vean el video porque el balbuceo es un hito del desarrollo muy importante, ¿ok? Muy importante. ¿Y por qué muy importante? Voy a salir de acá porque ya me cansé y quiero descansar porque me quedan 3 minutos, Dios mío, 3 minutos. Te comento que el bebé que no balbucea es porque tiene autismo o tiene retraso mental, tiene problemas. Todo bebé tiene que balbucear entre 6 y 8 meses, todos. Bebé que no balbucea es porque está sordo o porque tiene autismo. Mucho cuidado. Ya. Variaciones tonales, ya para cerrar este punto, pues estamos hablando de entender cuándo le hablas amigablemente y cuándo no. Vayamos al desarrollo del lenguaje, etapa verbal, etapa lingüística, holofrases. Hacia el año y medio, de 1 año a año y medio, 2 años, el bebito forma con una sola palabra frases. Anota la etimología de holofrase. El prefijo olo, palabra griega, significa total, frase. Es decir, una palabra es toda una frase. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra calle? Significa, papá, llévame al parque. Eso significa. ¿Ok? Pero también el bebé usa sinpraxis, señalar, empujar, jalar. ¿Qué significa sinpraxis? Anota la etimología. El prefijo sin, anota, prefijo griego, significa acompañado de. Praxis, movimientos. Muy bien, entonces no te puedes confundir. Sinpraxis, el bebé hace gestos de señalar, jalar, empujar. Ya, explosión lingüística. Los vocabularios se multiplican. El niño aprende 10, 15 palabras diarias hacia los 2 años de edad. Habla telegráfica. El niño, ya de 3 años, omite artículos, algunos conectivos. Lenguaje egocéntrico. ¿Por qué el niño habla solo? ¿Ok? ¿Por qué el niño habla solo? Habla solo porque, anota, está haciendo planes, está planificando. El niño habla solo, lo cual se llama habla egocéntrica, habla autodirigida, porque está controlando emociones y porque está resolviendo problemas. Eso fue descubierto experimentalmente por el psicólogo ruso, en esa época la Unión Soviética, el psicólogo soviético Lev Vygotsky. En mi canal hay 2 videos sobre habla autodirigida, ¿ok? ¿Por qué es importante el habla autodirigida, que dura aproximadamente 3 años? Porque el niño de 3, 4, 5 habla solo porque está haciendo planes mentales, control emocional y está resolviendo problemas. Hacia los 6 años desaparece el fenómeno porque el habla se ha vuelto mental. El habla se ha vuelto internalizada y ahora el niño piensa con palabras. ¿Ok? Visita mi canal, La Psicología del Futuro, y vas a encontrar 2 videos sobre habla autodirigida. Vayamos a las claves del cuestionario y me despido inmediatamente. Pregunta número 1, letra D de dedo. 2, B. Número 3, C. Número 4, B. Número 5, C. 6, D de dedo. 7, C. 8, D de dedo. 9, D de dedo. 10, D de dedo. Chao. Cuídense, el COVID está allí todavía. Chao. Visita mi canal.